Damas y caballeros, bienvenidos a este su programa Mentes Fuertes con Richie Sede y en el día de hoy tenemos un invitado especial. Su nombre es Francisco Rodríguez y Francisco Rodríguez es parte de la organización de los Giants de San Francisco y su función es el ser Mental Performance Coach. ¿Lo dije bien? Ujú. Y su función es ayudar al atleta en el área mental. Así que si usted es un entrenador o un jugador que quiere maximizar su potencial, este es el podcast para usted. Francisco, ¿cómo está usted en este día? Hoy yo estoy excelente. Estamos aquí en Arizona, en medio de un campamento. Hace un poquito de frío, Mm, entonces hay que aprovecharlo porque Arizona se pone muy caliente. Así que mm. estamos muy contentos, se está haciendo buen trabajo y listo para esta conversación contigo. Excelente. Sí, viene ahora el Sprint Trainer, sé que va a estar muy Ujú, ocupado. Por cierto, ujú. muchas gracias por sacar este tiempo antes, porque sé que su trabajo se va a poner muy ocupado. Quisiera Se, comenzar, ¿eh? Dígame. se complica en un par de semanas. Sí, sí. Quisiera comenzar sabiendo un poco o sea, de quién es Francisco y de dónde son sus orígenes. Muy bien, mi nombre es Francisco, yo soy dominicano, nací en la capital, viví en la capital hasta los 17 años. Mm, Tuve la dicha de poder hacer carrera universitaria en los Estados Unidos, en la Florida. Fui a una universidad que se llama Stetson University por 4 años. Pero antes de llegar ahí, en la capital, yo estuve en el colegio Calasanz, de ahí fue que me gradué ¿eh? de bachillerato. Soy el más pequeño de mi familia, somos tres, mi Mm, hermana la mayor, mi hermano del medio y yo el más pequeño. Siempre me gustaron los deportes, desde chiquito mm. tuve la gran oportunidad de jugar varios deportes, desde béisbol, tenis, basquetbol, correr, Sí. todas las cosas que hacen los muchachos cuando son jóvenes. Pero mi mayor amor siempre fue y siempre se ha mantenido así, es el béisbol. Entonces por ahí fue que me fui. La idea fue llegar a los Estados Unidos, poder jugar colegial, Mm, pero siendo 100% honestos, distracciones de fuera del terreno evitaron que yo llegara a lo que sea que yo hubiese llegado. Yo no te puedo decir que yo tenía talento para llegar a Grande Liga ni nada de eso, pero mi carrera nunca empezó, simplemente porque yo llegué a los Estados Unidos y al tener diferentes oportunidades, diferentes libertades que no tenía en Dominicana, el béisbol pasó a un segundo plano y la disciplina que se necesita para desarrollarse en un mm, deporte tan exigente como el béisbol nunca llegó y hasta ahí llegó mi carrera mm. de béisbol. Entonces después de ahí siempre la idea era poder trabajar en béisbol, ya no como pelotero, sino como coach para poder ayudar a otras personas a que no cometieran los mismos errores que yo cometí, que tomaran mejores decisiones y pudieran desarrollar su talento de una mejor manera que yo lo hice. Wow. Me interesa saber, o sea, más o menos qué lo motivó a esta carrera o sea, en español sería psicología deportiva, mental Correcto. performance. ¿Cómo llegó esa pasión a su vida? A mí la psicología siempre me interesó, como el por qué las personas hacen lo que hacen, siempre me llenó de curiosidad. ¿Por qué tú te comportas de una manera? ¿Por qué los pensamientos te llevan hacia ciertos comportamientos, ciertas tendencias? ¿Cuál es la motivación que tú tienes? ¿Qué es lo que no se ve de ti que hace que tú actúes de esa manera, ¿verdad? Mm, Entonces siempre me interesó la psicología. mm. Lamentablemente no tomé la mejor decisión cuando estuve en mi carrera. Yo me fui más por negocios, porque era más fácil. En ese tiempo yo me gradué,
en el 2002. Mm, Entonces, en ese tiempo los negocios eran más fáciles, era como algo más fácil de tú poder desarrollar una carrera. mm, Entonces, me fue bien, pero siempre tenía esa espinita de que la psicología siempre me interesó. Entonces ya un poquito más avanzado en edad, tuve la oportunidad de volver a estudiar. Entonces volví a los Estados Unidos a estudiar psicología ya, lo que debía haber hecho al principio, pero bueno, por suerte tuve esa oportunidad de volver a estudiar psicología. Después de ahí hice una maestría en mm, psicología deportiva y al momento en que yo regresé a estudiar, a volver a estudiar psicología, ya yo sabía que lo que yo quería hacer era trabajar con atletas, sobre todo trabajar con pelotero, que es el área que siempre me llamó la atención. Entonces hice la maestría en psicología deportiva en la Florida de nuevo mm. y con suerte empecé a trabajar en el béisbol en el 2019 y seguimos trabajando en el béisbol desde entonces y ojalá me queden muchos años más porque es una carrera magnífica. Yo estoy contento todos los días. Hay mucho trabajo que hacer, pero Mm. realmente estoy donde me gusta y donde siento que debería estar. Wow, y yo escuché en otro podcast que usted mencionó de que su trabajo no es lo mismo, o sea, todos los días. O sea, suena No, como que varía cada día. exactamente. Yo no tengo una rutina. Algo que a mí nunca me llamó la atención, es ese trabajo aburrido de 8 a 5 sentado, haciendo lo mismo día tras día tras día. Eso a mí no me llama la atención. Entonces en béisbol uno tiene la oportunidad de estar en el terreno de juego, de hacer su trabajo de oficina, de hablar con peloteros, y uno puede tener la misma conversación Mm, con varios peloteros diferentes y irse por lados completamente diferentes porque no todo el mundo es igual. mm, mm, Sí, lo que quieren hacer en el terreno de juego es lo mismo, tener éxito, batear, pichar bien, jugar buena defensa, pero cómo se llega hasta ahí, hay muchos caminos. Entonces, por eso mi trabajo es súper interesante. Yo lo que tengo que hacer es observar, hacer preguntas, desarrollar relaciones mm, y simplemente ver cómo yo, con los conocimientos que tengo, puedo guiar mi mensaje de una manera que le llegue mejor a cada pelotero mm, para que puedan sacar lo mejor de ellos en el terreno de juego. Entonces, no es fácil, mm, pero, pero es súper interesante porque todos los días uno llega con la idea de que, ¿qué puede pasar hoy? Entonces mm. ahí eso me llama mucho la atención y por eso es que me gusta tanto lo que hago. Qué bueno, suena como que usted está bien apasionado a lo que usted hace. O sea, se le ve la emoción que quizás muchas personas no tienen esa oportunidad y me alegra Ujú, escuchar de que esa es su experiencia. Y me llama la atención cómo usted mencionó en su historia que tuvo distracciones que quizás lo limitó en su proceso para jugar a nivel profesional en el béisbol. ujú. Y esa es una de las preguntas que los entrenadores siempre me hacen. O sea que, Richie, los niños están distraídos, tienen distracciones. So, ¿cómo ustedes ayudan a los jugadores profesionales a mantener el enfoque? ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cómo se ve eso? La atención, de la manera como yo se lo pongo a los jugadores, la atención es un recurso limitado. Tú lamentablemente no puedes prestar atención a Mm, todo el 100% del día. Yo sé eso, yo espero que ellos sepan eso. Entonces, el trabajo es cómo yo puedo conseguir que tú prestes atención a la cosa correcta en el momento correcto. mm, Yo no necesito que tú me prestes atención el día entero, porque es imposible. Si yo te pido eso, te la estoy poniendo muy difícil. ujú, Entonces, lo que yo necesito es que tú tengas la capacidad de, si estás distraído, poder traer tu atención a lo que mm, sea que tú necesites hacer en el momento correcto. Entonces, la conversación con los muchachos es muy fácil, sobre todo los latinos que están aquí en los Estados Unidos, están fuera de su casa, mm, están en una cultura diferente, hablando un idioma diferente. mm, eh, las,
el soporte social con el que crecieron no están. Entonces, es un poquito difícil. Entonces, la conversación con ellos es, sí, acepta todo eso, sabemos que está pasando, pero ahora mismo, ¿qué tú necesitas hacer para prestarle atención a ese lanzamiento que viene para tú sacar tu mejor swing? Si tú estás en la caja de bateo y tú estás pensando en tu familia, que es normal porque todo el mundo quiere a su familia, no es lo mejor para tú poder batear. Entonces, ¿cómo tú puedes sacar tu atención de tu familia por 5 minutos para enfrentarte a ese lanzador, tener un turno de calidad y después que ese turno termina, tú puedes volver a pensar en tu familia, tú puedes distraerte de nuevo. Entonces, es la conversación con las herramientas que yo le enseño a eso, es simplemente eso. Primero es aceptar que tú no vas a poder prestarle atención a todo en cada momento. Yo en un juego de béisbol pedirte que estés atento por 9 innings, que alguna vez se toman 3 horas y media, 4 horas, es imposible. O sea, muy poco lo podemos hacer. Yo no lo puedo hacer, que yo supuestamente estudié esto, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. yo no lo puedo hacer. Si yo no lo puedo hacer, ¿cómo yo le pido a un pelotero que lo haga? Entonces, la conversación es, entiende que tu atención va a cambiar, que tú vas a tener pensamientos diferentes, pero cómo tú puedes pensar en lo correcto en el momento correcto. Y empezamos. Si hay 5 situaciones, yo quiero que tú me pienses en lo correcto, le pongas la atención a lo correcto una vez. ¿Lo podemos hacer? Perfecto. La próxima semana, ok, vamos a tratar de subirlo a 2. Vamos a tratar de subirlo a 3. Y así vamos progresando, porque la psicología deportiva al final del día es como un músculo, es repeticiones, es cómo yo puedo mejorar en esto. O sea, si tú estás haciendo gimnasio, yo no puedo suponer que tú puedas, por ejemplo, darle a pecho y hacer 30 repeticiones de una vez. Ujú. Empezamos al paso. Entonces es lo mismo con la psicología deportiva. Y así es que yo se lo pinto. Entonces tienen la oportunidad de fallar, tienen la oportunidad de entender que no van a ser perfectos, pero es simplemente cómo podemos mejorar poquito a poquito esa atención a lo que necesitan prestarle atención. Sí, me recuerda el libro a Hábitos Atómicos. O sea, que para alcanzar una gran meta se tiene que empezar poquito a poquito. Y hay una frase que la gallina se llena el buche o sea, de un maíz a la vez. O sea, que no es Ujú, de un fuetazo que se logra todo, pero pequeños pasos pueden hacer la gran diferencia. claro. Ah, y también quisiera saber, volviendo un poquito a su historia, ¿cuáles fueron esos obstáculos que usted enfrentó para poder llegar a donde está? O sea, estuvo en otro país, estudió el Ujú, idioma inglés, otra cultura. ¿Qué obstáculos? Está lejos de su familia. ujú. ¿Qué enfrentó usted? Yo te lo voy a poner un poco fácil. Yo fui una persona que tuve educación, yo me gradué de bachillerato. Mi familia siempre fue un gran soporte y siempre ha sido un gran soporte para mí. Yo aprendí a hablar inglés desde pequeño. Con todo eso, fue difícil llegar a otro país, a vivir otra cultura, a estar solo. Normalmente los latinos viven con su familia, siempre tienen personas que lo ayuden. La comida, no tienen que preocuparse por eso. La casa, no tienen que preocuparse por factura, no tienen que, si van al colegio, lo van a buscar, o ese tipo de cosas. O sea, hay muchas cosas que ya están resueltas por ti. Pero al tú llegar a otro país solo, tú tienes que resolver por ti. Tú tienes que aprender qué cosas te gustan, qué no te gustan, empezar a tomar decisiones de una manera rápida y tal vez tú no estás preparado por eso porque no la tenías que hacer anteriormente. Y ese es mi caso, que de nuevo yo tenía una base un poquito mayor que la mayoría de los peloteros latinos que vienen a los Estados Unidos. Entonces, para mí fue muy fácil distraerme. Yo tenía un nivel
de libertad en los Estados Unidos que yo nunca tuve en Dominicana. Yo no tenía que decir a qué hora yo salía, a qué hora yo llegaba. Yo podía comer lo que yo quisiera, no lo que me ponía en la mesa. Si yo no quería comer vegetales, no comía vegetales. Si yo vine a estudiar, pero si yo no iba a clase, no, no pasaba nada. Cuando en el colegio, si yo faltaba al colegio, ya tú sabes que mi papá estaba ahí mismo. ¿Cómo que tú vas a faltar al colegio hoy? Vamos, vamos, muchachos, vamos, Sí. muchachos. Entonces, era muy difícil. Entonces, encima de eso, tú me dices que yo tengo que jugar pelota, Mm, que yo tengo que levantarme temprano a hacer pesa, que yo tengo que durar 4 o 5 horas practicando en un idioma que no es el mío, con la persona que no son amigos míos todavía. mm, Pero más fácil, vamos a salir, vamos a hablar con la muchachita aquella, ujú. vamos a las tiendas, vamos a comprar, vamos a quedarme dormido. Entonces, las distracciones que yo tuve no fue nada del otro mundo, era simplemente yo tenía más libertad, yo podía hacer otras cosas, yo no tenía que hacer lo que me dijeran, yo no tenía mi día eh, Estructurado. estructurado, yo podía hacer lo que yo quiera. Entonces yo como atleta Mm, no lo manejé de la manera correcta. Como ser humano fue un periodo de conocimiento para mí, perfecto. Pero si tú quieres ser atleta, tú tienes que ser muy disciplinado, tú tienes que saber lo que tú andas buscando. Tú no puedes desenfocarte, porque la vida del atleta es muy corta. mm, Entonces, las distracciones que yo tuve, que son normal para cualquier muchacho que tenga 17, 18 años, no me dejaron llegar a hacer lo que yo pude haber mm, sido en béisbol. Y eso le pasa a miles mm. de muchachos todos los años que pasan por exactamente la misma situación mía y toman decisiones diferentes a las que uno espera que un pelotero profesional tome. Mm. Me recuerda a mi tiempo, cuando yo estuve aquí en la universidad, una de mis mayores distracciones era la juntiña y a veces, como usted dijo, ya yo estaba en mi propio, o sea, no tenía ninguna supervisión, o sea, dependía de mí lo que yo Ujú, quería. Pero si yo voy al pasado, yo hubiese dormido más temprano. O sea, no ujú, dormía mucho porque ujú, siempre había una actividad para aquí, una actividad para allá, y ujú, tener que ir para el gimnasio a las 5 de la mañana. Entonces, si hubiese enfocado mi tiempo, o sea, necesito dormir para poder tener más energía. Yo lo hacía, pero estaba cansado al otro día. ujú. Que me llama la atención que cómo ustedes lo apoyan a los jugadores, porque tienen muchas distracciones. Eh, cómo lo ayudan a poder, o sea, quitar esas distracciones para, que quizás le pregunté, pero ahora es más como esos factores externos Ujú. que le quitan el enfoque. Sí, nosotros, y te lo puedo explicar del lado de los gigantes, pero me imagino que es lo mismo con todas las organizaciones también. Nosotros tenemos muchas clases, mucha educación para ellos, para que ellos empiecen a conocer un poquito más, no solamente del béisbol, sino de la vida, qué le funciona, qué no le funciona. Como toda organización, tenemos reglas en los hoteles. Tú puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto. Si tú haces esto y te encontramos, puede ser que ya no esté con la organización más, porque al final del día son muchos muchachos. Entonces uno no puede estar encima de ellos. Todo, Ujú, en algún momento ellos tienen que empezar a tomar buenas decisiones y es nuestro trabajo como organización ayudarlos a que aprendan a tomar mejores decisiones, porque uno, no siempre van a estar bajo el ojo de nosotros y dos, nuestro trabajo no solamente ayudarlo como pelotero, sino ayudarlo como persona. Entonces, aprender a tomar buenas decisiones es una parte importante de su desarrollo. Al principio hay algunas cosas que no lo mantenemos bajo un cajón,
tú vienes al complejo, trabajas, después te llevamos al complejo, a esta hora tienes que reportarte y ese tipo de cosas, pero a medida que tú vayas creciendo, que va siendo un poquito más adulto, ya las libertades son un poquito más amplias, porque Ujú. ya tenemos que confiar en que tú eres una persona que sabe tomar decisiones. Pero lo más importante que todo es, nosotros le hablamos de manera honesta. El béisbol es una industria muy difícil. Todo tienes el sueño de llegar a grandes ligas, pero la cantidad de personas que llegan a grandes ligas son muy pocas, muy, muy pocas. Entonces, para tú darte el chance de poder navegar este mundo que es el béisbol, las ligas menores, y poder llegar a tu sueño, que es la Grande Liga, tú tienes que tomar muchas decisiones correctas, una encima de otra, porque es difícil y no, o sea, el talento te lleva hasta cierto punto, pero después de ahí, las decisiones que tú tomas son las que te van a llevar a ese otro punto que te puede llevar a la Grande Liga. Entonces, al final es siendo muy honesto con él y decirle, hey, tú puedes seguir haciendo esto, no hay ningún problema. Yo sé que tú te diviertes, yo sé que es chévere esa libertad, pero si tú realmente lo que quieres es llegar a Grande Liga, tener dinero, tener fama, ayudar a tu familia, ser famoso, ser al Salón de la Fama, esta cosa tú no la puedes seguir haciendo por esto y aquello. Y Ah, espera que yo... oh, y ojalá y que lo puedan captar. Pero me alegra Exactamente. escuchar de que ustedes son honestos y, o sea, hay reglas, o sea, hay expectativas. Por lo menos la base se hace y ya después de ahí es parte del desarrollo de ser un adolescente o un adulto. O sea, eso es Ujú. parte fundamental. Ah, ¿Me puede decir más acerca de su experiencia con la organización de los Giants? Porque sé que ha trabajado con otras organizaciones. Ujú. ¿Cómo ha sido esa experiencia para usted? Yo mi carrera de béisbol empezó con los Azulejos de Toronto, con los Blue Jays. Yo duré un año trabajando con ellos, fue mi entrada al béisbol profesional. Siempre le voy a agradecer que confiaron en mí para poderme dar la entrada. Después de ahí, después que duré un año con ellos, tuve la oportunidad de empezar a trabajar con los gigantes y me he mantenido trabajando con los gigantes desde ese entonces. Esta va a ser mi sexta temporada con Wow. ellos. La experiencia ha sido magnífica, realmente. Los gigantes no tenían personas que trabajaban con mental performance en las ligas menores antes de mi entrada. Ah, Entonces, cuando entramos yo y un compañero en el 2020, entonces ahí empezamos a hablar sobre psicología deportiva en las ligas menores. Ligas menores son 180 peloteros. Entonces, mucho trabajo enseñar, hablar de algo que ellos no conocían anteriormente. Entonces, fue una experiencia magnífica porque tuvimos carta blanca en hacerlo como nosotros pensáramos que era la manera correcta. Entonces, tuvimos muchas oportunidades de probar ciertas cosas, si funciona mejor en grupo, si funciona mejor de manera individual, si da clase en la manera correcta, ujú. a qué hora da clase, si en la mañana o después de los juegos o antes de la comida, si hablamos de estos temas, si hablamos de aquellos temas. Entonces tuvimos muchas oportunidades de moldear el programa como nosotros pensábamos. Tuvimos muchos fallos, aprendimos mucho de eso. Entonces, ya, gracias a Dios, en esta etapa, ya los muchachos saben lo que es habilidades mentales, lo que es la psicología deportiva. Algunos optan por trabajar con nosotros, algunos no. Nosotros siempre hemos trabajado el departamento de manera voluntaria, no es forzado. No es mandatorio. No es mandatorio, porque siempre ha sido mi opinión que lo forzado no siempre es bueno. Entonces, siempre se le da educación a los muchachos y después tú decides, mira,
esto te puede ayudar en tu carrera por esto, esto y esto. Te hemos visto en el terreno de juego. Hay algunas situaciones en las que se ve que tú estás un poquito nervioso, ansioso, que no tiene las metas correctas, tus rutinas necesitan un poco de trabajo. Esto te puede ayudar. Y al final es decisión del pelotero, porque la mayoría de las veces son ellos que tienen que tomar su propia decisión, es su carrera. Entonces, ellos son los que deberían de decidir qué les interesa o qué les importa o no. Nosotros se lo ponemos como esto te puede beneficiar por esta razón y por esta razón. Pero al final del día la carrera es de ella. Y, por ejemplo, en este proceso de aprendizaje, de intentar cosas que funcionan y que no, que ha sido algo que le ha sido beneficioso, que los atletas aprecian de la organización. Yo creo que los atletas del lado de psicología deportiva aprecian el hecho de que nosotros somos creativos cuando vamos a explicar los temas. Todos nosotros sabemos que sentarte frente a una computadora o frente a una televisión Mm. y oír a alguien por 20 o 30 minutos hablándote y hablándote y hablándote y hablándote, no es la mejor idea. De nuevo, la atención es un recurso limitado. Entonces, nuestro trabajo es cómo yo puedo hacer que tu atención se mantenga en lo que nosotros estamos tratando de decir un poquito más. Entonces, siempre hemos tratado de ser creativos. Algunas veces damos clase, educación, 15 20 minutos de un tema en específico. Otra vez como que intercalamos lo que queremos enseñarle con historias. Mira, déjame hablarte de esta cosa. Ay, ¿por qué esto es importante? Por esto y aquello. Alguna vez se lo ponemos a jugar juego, competencia entre ellos, lo ponemos a hablar entre ellos, traemos peloteros que ya se han retirado para que hablen con ellos de Wow. experiencia que los peloteros han pasado por eso. Entonces, esa parte yo creo que los muchachos lo aprecian y de nuevo somos honestos con ellos. Hey, yo sé que sentarte aquí 30 minutos a oír a nosotros no es lo más chévere. Yo creo que yo soy muy bueno presentando y hablando, pero al final del día yo no soy tan bueno como para Ujú. mantener la atención de 20 30 muchachos por 30 minutos 2 veces a la semana. Entonces, cómo yo puedo tratar de que tú te recuerdes de mi mensaje, de lo que yo quiero educarte, de lo que yo quiero que tú trates, de las herramientas que yo quiero enseñarte, cuando tú salgas de hablar conmigo? Cuando yo no esté ahí, ¿qué yo puedo hacer para que tú te recuerdes de lo que estamos hablando? Entonces, siempre tratar de buscar manera de que el mensaje se pegue, sea algo que tú puedas recordarlo cuando yo no esté ahí. Y eso se hace ya sea con caricatura, con una canción, con unos juegos, con competencia y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que los muchachos aprecian eso, sobre todo ellos que están cansados, que tienen muchas cosas que hacer y después no es fácil tú sentarte a oír a alguien 30 minutos hablando. Eso es otro entrenamiento ahí mismo. Eh, y me podría mencionar, por ejemplo, una historia o sea, de un atleta que quizás se benefició, que quizás necesitaba una herramienta y quizás usted la pudo proveer y que fue esa herramienta, porque así, creo que va a ser de mucha ayuda para los entrenadores eh, poder utilizar herramientas que sean basadas en evidencias científicas, no Ujú. simplemente en historias, pero cosas que sea basado en algo que se ha estudiado. O sea, ¿qué me podría mencionar? Yo, yo te puedo decir dos historias. La primera, nosotros teníamos un prospecto estamos en el 2025, hace 3 años, 2022. El muchacho, no, o sea, no, ya tenía varios años con la organización. Era difícil que se pudiera cumplir su sueño de llegar a Grandes Ligas. Ya estaba en la parte final de su carrera como Regla pelotero de 5. Liga Menor. Regla 5, algo así. Exactamente. Exactamente. No regla 5 todavía, o sea, porque ni siquiera
llegado alto, pero otras organizaciones lo pudieran seleccionar, pero lo más probable es que le íbamos a dar release. Eh, Entonces, él vino a hablar conmigo porque teníamos buena relación y él me dice, mira, yo no creo que yo esté muy motivado para hacer esto, yo sé lo que viene, no tengo ningún inconveniente con eso, entonces yo sé lo que viene. Entonces, fue una historia interesante porque lo que empezamos a hacer fue trabajar en visualización. Para mí la visualización es una herramienta muy importante porque es práctica. Y soy fiel creyente de que mientras más tú practicas cualquier cosa, mejor tú te vuelves en esa cosa que tú estás haciendo. Mientras más tú haces algo, más fácil se te va haciendo. Entonces, para mí la visualización es una herramienta importante porque es una práctica que tú puedes hacer en cualquier lugar del mundo por cualquier cantidad de tiempo. Entonces nosotros empezamos a visualizar, mira, si realmente tú crees que ya tu carrera va a llegar a su fin, ¿qué tú quieres hacer después de aquí? ¿Qué tú estás pensando? Utiliza este tiempo para prepararte para el próximo paso. Y empezamos a hablar de visualización y trabajar eso. Y el muchacho, efectivamente, le dieron release, pero el muchacho ahora mismo trabaja en Home Depot, es manager en Home Depot. Todavía Wow. seguimos hablando. Y él me dice que los conocimientos que nosotros trabajamos, las experiencias que él tuvo, sobre todo en ese último año, cuando él simplemente pudo haber tirado la toalla, pero empezó a aprender un poquito más de finanzas, aprender un poquito más de el idioma de inglés que buscan los americanos y ha tenido un buen desarrollo en su carrera profesional después del béisbol y está bien posicionado ahora mismo en Home Depot. Entonces, para mí es una historia importante porque, de nuevo, no todos van a llegar, no todos van a llegar a Grande Liga, pero cómo tú puedes utilizar los recursos que tú tienes durante tu carrera para ayudarte en el después de. Son pocos los peloteros que empiezan a pensar temprano en qué va a pasar después que se termine su carrera, porque nadie quiere pensar en eso. Pero la preparación te lleva a estar más listo cuando ese momento llegue. Y el muchacho la aprovechó y a mí me encantaría decir que el crédito fue mío, pero realmente el crédito fue de él. Él sabía lo que Oh, venía y empezó a buscar herramientas de cómo prepararse para el próximo paso. déjeme, como mencionó la visualización, yo recientemente hice un video y mientras hacía la investigación aprendí de que la visualización eh, crea como un camino en el cerebro Ujú, de que, por ejemplo, con el simple hecho de visualizar, por ejemplo, haciendo ejercicio, su cuerpo, al hacer ese ejercicio mental, ujú, puede aumentar su rendimiento por el ujú, simple hecho de visualizarse. Eso para mí es ujú. increíble. Te lo voy a poner de esta manera para no irme tan técnico. Imagínate que el cerebro tiene conexiones Ujú, con diferentes cosas que tu cuerpo hace. Mientras más fuerte es la conexión, más fácil es para el cerebro cuando da la orden de lo que quiere hacer, que el cuerpo lo haga. Entonces, eso es lo que hace la práctica. Mientras más tú practicas, más sí, fuerte es la conexión del cerebro con las órdenes que tiene que dar. Pero la práctica, como todos sabemos, cansa. ujú, La práctica no es algo que tú siempre puedes hacer. ujú, Tal vez tú tomaste 100 swing en el día de hoy, ya tú estás cansado, ya los swings no son iguales. Pero con mucha facilidad tú puedes llegar a tu hotel, tú puedes llegar a tu casa, tú puedes llegar a cualquier sitio y visualizar cuál es el swing que tú quieres hacer, qué cambio tú quieres hacer. Si me tiran una recta, qué tipo de swing yo tengo que hacer. Si me tiran un lanzamiento rompiente, qué tipo de swing yo tengo que hacer. Y el cerebro no sabe diferenciar ujú, cuando pasa en la vida real, cuando tú actualmente tomas el swing y cuando tú lo visualizas. Para el cerebro es exactamente lo mismo. Entonces las conexiones se van poniendo más fuertes. ujú. Y a medida que tú vayas practicando más, más fácil debería de ser hacer el movimiento que tú quieres hacer. Wow.
Yo recuerdo en mi carrera que yo jugaba shortstop y yo a veces me imaginaba, antes de que el pitcher tirara la bola, yo siempre me imaginaba qué voy a hacer en cada situación. Si le da un chin Ujú. para allá, me voy a tirar de cabeza. Si le da para allá, se la voy a pasar. Y a veces había cosas que yo hacía, pero yo creo que era porque lo visualizaba antes y me salía como natural, pero ese era el poder de la visualización, porque ya mi cerebro ya lo había practicado y como usted dice, que el cerebro no sabe diferenciar. Eso creo que los entrenadores deben de buscar la forma de cómo sus jugadores puedan practicar la visualización. Una de las quejas, vamos a ponerlo de esa manera, de las quejas más comunes que los entrenadores tienen es cuando hablan de los muchachos que dicen, no, que el juego se le puso rápido, o que el juego se le puso rápido, que el juego se le puso rápido. Y es simplemente una manera de decir que al momento de tomar la decisión que ellos debieron haber tomado, estaban pensando en muchas cosas y no pudieron tomar la decisión correcta en el momento correcto. Y eso es normal. Cuando a Ujú, ti te sorprende algo, ujú, tu capacidad de pensar cambia. Ya no es la misma que cuando tú estás calmado. Entonces, por ujú, eso es que cuando tú estás sorprendido, cuando pasa algo que tú no estás esperando, tú te pones así y normalmente las decisiones que tú tomas no son la mejor. las correctas siempre. La Ujú, visualización te ayuda a evitar eso, porque te prepara para esos escenarios. Entonces ya tú no te sientes tan sorprendido. Si, como tú muy bien dijiste, tú eres un señor, ujú, yo, si me dan un rolling para mi izquierda, yo voy a tirar a segunda en vez de tirar a primera. Si me dan sí, un rolling para mi derecha, tengo que tirarme de cabeza porque estoy jugando un poquito más para mi izquierda y, y esa es la única manera que puedo agarrar ese rolling. Entonces, ujú. cuando pasa la situación, ya tú estás preparado para eso. Algo se practicó mentalmente. ¿Y cuál era la otra Exactamente. historia que usted me tenía? La otra historia es con uno, nosotros no deberíamos tener pelotero favorito, pero es uno de mis peloteros favoritos en mi trabajo aquí con los gigantes, un muchacho con mucho talento que tiene, en mi opinión, oportunidad de poder llegar a Grande Liga. Ujú, Él tenía, su problema principal era la frustración. ujú. Si no pasaba el resultado que él quería, ya él no servía por el resto del juego. Si en su primer turno él no daba un hit, él dice, no, Fue el se día. jodió. Ya no voy a servir. Yo soy un muerto. Ujú, ¿Cómo yo no le puedo dar hit a este muchacho? Y ese tipo de cosas. Entonces desperdiciaba los otros turnos al bate porque no estaba en el espacio mental correcto para poder batear. Que de ujú, nuevo, batear es lo más difícil que hay en deporte. Entonces tú tienes que dártelo la mayor cantidad ujú, de chance que tú puedas para tener éxito. ujú. Entonces, lo que tratamos de trabajar con él es simplemente cómo tú puedes calmar tu cuerpo y verlo picheo a picheo. Olvídate del resultado. Todos sabemos que los resultados malos no le gustan a Ujú. nadie. Pero por este momento, olvídate de los resultados y simplemente ve si tú hiciste lo que tú quisiste hacer en este picheo o no. Vamos a medirlo de esa manera. Olvida de medirlo de si diste hit, si diste doble, si te punchaste, eso no importa. En este picheo, ¿tú hiciste lo que querías o no? Y la manera como lo enfocamos un poquito más en eso es de usar la respiración para como resetearse. Él tomaba una respiración profunda, miraba su bate y ya lo que pasó anteriormente no importaba. Tomaba la información que necesitaba, pero ya cualquier emoción, cualquier resultado lo dejaba anteriormente. Y lo que empezamos a medir fue cuántos picheos tú ves en cada juego que tú haces lo que tú quieras. Entonces, en vez, ya no es tan importante, no se fue de 3-0, sino era, si tuviste 15 picheos, ¿en cuántos picheos tú hiciste lo que tú quisiste? Ok, en 4. Ok, ¿qué tenemos que hacer para llevarlo a 6? Ok, vamos a seguir trabajando en la respiración, vamos a seguir trabajando en ese reseteo que te puede ayudar entre el turno. Y a medida que se fue diciendo, eh,
él se sintió más confiado en el plato, porque de nuevo el muchacho tiene buena condición. Entonces, a medida que él fue cambiando el cassette de las frustraciones hacia cómo yo me enfoco en este próximo lanzamiento, le fue cambiando la mentalidad y estaba un poquito más preparado para poder enfrentar el próximo lanzamiento. Entonces empezó a tener buenos números. Entonces ya después de ahí la historia es muy importante para mí porque ya después de ahí él era que hablaba con los otros muchachos acerca de la importancia de las habilidades mentales, de cómo lo ayudó, de cómo él se puso en una mejor posición simplemente porque trabajó en esto. Entonces ya cuando yo no estaba allá, el que trabajaba con los muchachos era él. Wow. Mira, trata de hacer esto, trata de hacer lo otro. Y eso para mí es magnífico. Cuando tú empiezas a hablar con otra persona de lo que te funciona a ti, ayuda. Entonces, es una buena historia porque fue algo que trabajamos con el muchacho, le dio resultado y él se sintió tan bien que él empezó a hablarlo con nosotros. Y así es que realmente cómo se desarrolla un programa, cómo se desarrolla ejercicio, cómo se desarrolla un departamento. Claro, yo creo que es fundamental. O sea, al final del día, esa es la meta, de que uno pueda impactar a una persona Ujú. y que esa persona riegue por ahí la voz y diga, esa herramienta me ayudó y por eso impactó mi carrera de esta manera. So, me alegra escuchar esas historias porque son valiosas. So, la parte de saber de que el béisbol tiene una fecha límite y yo tengo que prepararme para esa transición. Y la otra es, suena que el joven, o sea, a pesar de que tienen buena relación, él buscó ayuda. Y yo Claro, creo que ese es claro. el gran paso para comenzar. O sea, saber de que necesitan la ayuda y hablar con la persona correcta. Sí, al final yo, yo pienso que mi principal trabajo es que la persona se conozca mejor a ellos mismos. Porque de nuevo, yo no voy a estar ahí. Ya mi tiempo en el terreno de juego pasó hace mucho y no va a volver. Entonces, los muchachos son los que van a estar solo en el terreno. A la hora de la verdad, son ellos los que tienen que resolver. Entonces, mientras más tú te conoces, más Mm, tú sabes qué tú necesitas para ayudarte en este momento. Y ojo, o sea, como coach, en estos 5 años que yo estaba con los gigantes, yo he metido la pata muchas veces. O mm, sea, no te lo voy a pintar y que yo soy súper bueno y que todo lo que yo digo funciona. mm, No, yo he metido la pata muchas veces y he tenido que sentarme a hablar con pelotero y decirle, mira, intentamos esto, no funcionó. ¿Qué tú crees si tratamos otra cosa o tratamos otra herramienta? Porque no todas las herramientas funcionan con todo el mundo. Pero al final, eso solamente pasa cuando tú te vas conociendo un poquito más y tú sabes lo que te puede ayudar a ti en ese momento o no. wow. Y eso es algo que interesante, la parte de que hay ciertas herramientas. No todas las herramientas van a funcionar con todo el mundo. Esto es No. como la parte de la medicina, que hay ciertas medicaciones que te van a hacer sentir mal y hay otras que quizás te van a funcionar. Sí, y al final es eso, tratar de buscar lo que te funcione a ti. Y eso solamente tú lo consigues siendo curioso y teniendo una mente abierta a tratar diferentes cosas. Lo que te funciona a ti puede ser que no me funcione a mí en nada o que me haga daño. Mm, Pero la única manera que yo sé eso es teniendo esa conversación contigo, tratando lo que tú estás haciendo, viendo si me funciona o no. Ah, no me funciona. Bueno, vamos a seguir tratando otra cosa. Y así, por eso que yo creo que mi función principal es ayudar a que los muchachos se conozcan un poquito más ellos mismos. mm. Y la parte de la relación, yo creo que usted dijo algo que es fundamental, el tener esa conexión, que los jugadores puedan ser vulnerables y expresar, yo creo que eso es muy fundamental. Y como ya estamos llegando al final del podcast, me gustaría saber, me mencionó la visualización, me mencionó la respiración. ah, ¿Qué otras herramientas usted considera que son fundamentales en este proceso de la psicología deportiva? Intentar, ¿qué usted ha visto que ha sido de mucha ayuda para sus atletas? Eh,
te voy a hacer trampa y te voy a decir algo que no realmente es una herramienta, pero que es algo sumamente importante que los muchachos y los entrenadores aprendan a reconocer y a mejorar, que es la regulación de las emociones. El béisbol es un juego. La vida te pasan muchas cosas. Las emociones son parte de ellas. Entonces, no hay manera que yo te pueda decir a ti, no, no tenga emociones. O no, esto que pasó, no, no, tú no puedes estar contento. Tú no puedes estar triste. No, no, tú tienes que ser un hombre. Olvídate de eso. Las emociones son parte de la vida. Las emociones son parte del juego de béisbol. Entonces es importante aceptarlas. Porque las emociones vienen y van. Es importante aceptarlas. Donde está la verdadera clave de esto no es no sentir las emociones, es sentir las emociones y enfocarte en lo que tú tienes que hacer, sin importar las emociones. Yo puedo hacer mi trabajo aún estando triste. Es más difícil, pero yo lo puedo hacer. Yo puedo hacer mi trabajo estando contento. Yo puedo hacer mi trabajo estando frustrado. Pero eso es porque yo acepto las emociones. Yo acepto como yo vengo ese día. Hay alguna cosa que a mí no me van a gustar. Eso es normal. Hay alguna cosa en la que yo voy a fallar. Eso es normal. Acéptalo y enfócate en el próximo lanzamiento, si tú quieres ponerlo de esa manera. En mi caso, enfócate en el próximo muchacho, enfócate en el próximo juego. ¿Qué yo puedo hacer para ser mejor en la próxima oportunidad? Entonces, la regulación de las emociones es algo que te va a ayudar mucho. Mientras más calmado tú estés, más fácil es hacer lo que sea que tú quieras hacer. Entonces, no es que no sientas las emociones, siéntelas, pero piensa en lo que tú tienes que hacer en el próximo paso. Entonces, eso es uno. Segundo, la reflexión es algo que te va a ayudar a saber por qué camino tú vas. Y cuando estoy hablando de reflexión es, ¿qué pasó? ¿Qué yo hice? ¿Me gustó el resultado? Sí. Ah, bueno, pues vamos a pensar en qué yo hice para seguirlo repitiendo. No me gustó el resultado. Me molesto porque obviamente si hace algo que no te gusta te vas a molestar o te vas a sentir triste, todo ese tipo de cosas. Perfecto. ¿Qué yo hice para que saliera ese resultado? ¿Qué yo tengo que hacer para que ese resultado no vuelva a pasar? Pero tú pensar en lo que pasó, en tus movimientos, tus actuaciones y saber cuáles tú tienes que repetir y cuáles tú tienes que evitar es sumamente importante. Porque de nuevo, el que va a estar jugando eres tú. Los coaches están de lado, están en el dogado. Ellos no están ahí en el SIOR contigo, ni en el jardín central, ni en la lomita. Entonces, ¿cómo tú puedes realizar esos ajustes? Y la mejor manera para tú entender qué ajustes tú tienes que hacer es la reflexión. Y una herramienta que uno tiene es como pensar en un semáforo. Entonces, imagínate un semáforo, tú tienes una acción. Yo comí hoy arroz con pollo. Ok, perfecto. Imagínate un semáforo, la luz roja. Eso es algo que tú no quieres hacer. En mi caso, que comí arroz con pollo, bueno, me comí 3 tazas de arroz en vez de 2 tazas. Eso es mucho. Entonces ya, ¿cuál es mi luz roja? Bueno, tal vez no tengo que comer 3 tazas de arroz. Luz amarilla es algo que tú todavía no sabes si va a ser productivo o no productivo. Está ahí entre dos. Tal vez al pollo yo no le puse salsa, no me gustó, no me lo comí. Bueno, pues la próxima vez, eso no es ni bueno ni malo. La próxima vez vamos a tratarlo con salsa, a ver qué tal. Verde es, síguelo haciendo, dale para adelante, ¿verdad? Tengo que comer, tengo que comer para funcionar. Entonces, ¿qué es luz verde? Busca comida. Entonces, ese tipo de ejercicio tú lo puedes hacer en cualquier situación que tú hagas. Luz roja, eso es algo que yo tengo que detener. Es algo que pare. Es algo que yo no puedo seguir haciendo. Luz amarilla, vamos a seguir pensando en eso para saber si es algo bueno o si es algo malo, si es algo que me va a ayudar a ser productivo o no me va a ayudar a ser productivo. Luz verde, mi hermano, dale para allá. No hay nada que te detenga. Dale para allá y pisa ese acelerador. Esas son las cosas que tú tienes que seguir haciendo.
Entonces, si tú lo ves de esa manera, ya no es tanto como que fue un buen resultado, fue un mal resultado, Ujú. sino que yo tengo que seguir haciendo, que yo tengo que evitar, que yo tengo que pensar un poquito más si me va a ayudar o no me va a ayudar. Wow. Las dos, gracias por las dos sugerencias. Yo creo que la semana pasada tuvimos un podcast, mi madre y yo, mi madre es psicóloga, y hablaba ella de la inteligencia emocional, así mismo, cómo gestionar esas emociones, porque son fundamental para en Ujú, la forma en cómo respondemos a las altas y bajas del ujú, juego de béisbol y reflexionar. Yo creo que hay que medir qué es lo que está funcionando y qué no. No podemos ir a la buena de Dios y tomar acciones sin saber qué es lo que no está funcionando. Lo considero fundamental. Francisco, muchas gracias por su tiempo, pero quisiera terminar con la pregunta que le hacemos a nuestros invitados. O sea, si hay un consejo que a usted alguien le dio en su proceso en la educación, en creciendo, ¿qué fue ese consejo y cómo le impactó? A mí me han dado, yo he tenido la suerte de que me han dado muchos consejos. Eh, Eh, Puede ser porque yo era un poco terrible cuando era pequeño y cuando estaba creciendo, me dieron muchos consejos, pero sobre todo ahora como entrenador y uno va hablando con las demás personas. Entonces, el consejo que me dieron es, en toda la vida, lo que tú haces, el resultado es por lo que te miden. Obviamente, no importa lo que tú haces, el resultado es por lo que te van a medir. Tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo con eso, pero por el resultado es que te miden. Si tú trabajas en un banco, te van a medir por resultados. Si tú juegas a pelota, te van a medir por resultados. Si tú eh, eres chinero, te van a medir por resultados. No importa lo que tú haces, a ti te van a medir por resultado. Entonces el resultado importa, pero el proceso ayuda. Oh, Entonces, el resultado ya tú no lo controlas. Lo que tú sí controlas es el proceso. Entonces, si hay un resultado que te gusta, mira que ver qué fue lo que tú hiciste para llegar ahí. Si hay un resultado que no te gusta, mira a ver qué fue lo que tú hiciste para llegar ahí. Entonces, el consejo que me dieron fue, trata de ver las cosas como si fuera otra persona que te lo está contando. Y simplemente observa qué pasos tú diste para llegar aquí. No simplemente mida las cosas por un resultado que tú entiendes que fue bueno, por un resultado que tú entiendes que fue malo. Mide los pasos que tú diste ahí, porque esos son los que tú puedes afectar. Entonces, a medida de que tú vayas mejorando tu proceso, los chances de tú tener el resultado que tú quieres suben. Son muy pocas las cosas, por no decirte ninguna, que te pueden garantizar un resultado. Entonces, la meta que tú tienes que hacer es buscar la manera de cómo tú puedes incrementar los chances de conseguir ese resultado. Y la única manera que tú puedes hacer eso es analizando el proceso. muchas gracias, Francisco. Yo creo que es muy valioso ese consejo y espero de que sea de mucha ayuda a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Y me gustaría saber, muchas gracias por ser parte de esta misión de alcanzar a 5.000 atletas en el 2025. Es una gran meta Siempre a la orden. ¿eh? Siempre a la orden. Sí, le agradezco bastante. Y si tienes redes sociales, ¿cómo la gente se puede comunicar con usted? Yo tengo redes sociales, pero yo realmente no soy muy activo en ellas. ¿Eh? Yo utilizo Twitter y mi nombre es Cisco RM. ¿Eh? Yo utilizo Instagram y ahí yo soy Cisco0345, creo, no estoy 100% muy seguro. Pero yo realmente, siendo neto, yo uso las redes sociales para brechar, más que para poner contenido. Pero por ahí me pueden conseguir, por LinkedIn me pueden conseguir como Francisco Rodríguez. Normalmente yo
yo contesto, no inmediatamente, pero normalmente yo contesto. Ok. Muchas gracias por su participación y a todas las personas que nos escucharon hasta este momento, por favor, suscríbase, denle like y gracias por estar aquí en este prestigioso podcast y déjenos sus comentarios en la sección de comentarios. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.